Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Buenas tardes, Radio Escucha de esta su revista Es Ahora Nicaragua, correspondiente a este día 8 de marzo, que el mundo dedica un homenaje a la mujer. Nosotros, como medio de difusión, rendimos homenaje a la mujer nicaragüense como un día de lucha, no de celebración. Entre 1907 y 1917, las mujeres se organizan para exigir mejores salarios, igualdad de condiciones y derecho al voto. Es en 1975 cuando la ONU fijó el 8 de marzo para reconocer estas luchas. Así que no felicitamos a la mujer por ser mujer, sino conmemoramos una lucha que no ha terminado. ¿Y por qué no celebramos a la mujer por ser mujer? Porque terminamos celebrando lo femenino y no la lucha por la igualdad de derechos. En Nicaragua estamos de luto por la masacre de abril del 2018 y rendimos homenaje a esas madres que perdieron a sus hijos y están en lucha por la justicia y la no repetición. En este programa tendremos en nuestro editorial Moisés Hassan. Nos presenta una visión histórica sobre el largo proceso que ha sufrido la mujer en el mundo. Exigimos la liberación de todos los secuestrados políticos, donde están 4 mujeres. Carla Escobar, que en 2019 estuvo presa 3 meses sin cargo y sin juicio. Ahora le han vuelto a encarcelar y la acusan de delitos comunes que no ha cometido. Celia Cruz es una mujer trans que está presa en una cárcel de hombres por participar y transmitir una protesta en vivo. El pasado 19 de abril, Julia Hernández, presa política por participar en protestas contra el régimen asesino y criminal. Libertad para los secuestrados políticos. Libertad. Promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. El Partido Acción Ciudadana envía un saludo sincero y fraterno a la mujer, madre y pilar de la sociedad nicaragüense, que con ahínco trabaja incansablemente para sacar adelante a su familia y que por historia ha tenido que batallar por los espacios que merece en la sociedad. En Nicaragua estamos de luto por la masacre de abril 2018, rendimos homenaje a esas madres que perdieron a sus hijos y continúan luchando por la justicia y la no repetición. Igualmente enviamos nuestra solidaridad con las presas políticas, hacinadas en las mazmorras del régimen orteguista. Libertad para los secuestrados. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua.
Frase del día: el prejuicio contra el color, del que tanto se oye hablar, no es más fuerte que el del sexo. Es producido por la misma causa y se manifiesta muchísimo de la misma manera. La piel del negro y el sexo de la mujer son evidencia a primera vista de que estaban destinados a someterse al hombre blanco sajón. Elizabeth Cady Stanton. La autora de esta cita hace una gran crítica a la mentalidad del supremacista blanco, la cual hace que los hombres cultiven un odio en contra de otros hombres de raza distinta y contra las mujeres sin importar la raza. El día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, día que originalmente fue denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta fecha se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de la emancipación de la mujer y su desarrollo íntegro como persona. Este Día Internacional fue institucionalizado por las Naciones Unidas en el año 1975 y tiene sus raíces en el movimiento obrero a mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencia en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz, con los siguientes antecedentes principales de la lucha de la mujer. 1857, un grupo de obreras textiles decide salir a la calle de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajan, en lo que será una de las primeras manifestaciones para luchar por los derechos laborales. Junto al trágico suceso que ocurrirá el 25 de marzo de 1911, será el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que declarará la ONU oficialmente en 1975. Otro hecho histórico acontecido es un día como hoy, 8 de marzo. En el año 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, millones de personas de 177 países, en su mayoría mujeres, desbordan las calles de las principales ciudades del mundo reivindicando el fin de la violencia, el acoso y por la igualdad material entre hombres y mujeres. En España se producen las mayores movilizaciones. En el año 1965 inicia la conocida Guerra de Vietnam, fruto de la Guerra de Indochina, cuando 2 batallones de infantería marina estadounidense, con un total de 3.500 hombres, desembarcan en Da Nang, Vietnam, para proteger la base aérea, por orden del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. En 1910, en España, a través de un Real Decreto, el gobierno de España autoriza por igual la matrícula de alumnos y alumnas, permitiendo acceder a ambos sexos a la enseñanza superior en igualdad de condiciones. Análisis y comentario de Moisés Hassan. Análisis y comentario de Moisés Hassan. Muy buenas tardes, estimadas amigas, amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de su revista Esa Hora Nicaragua, que se transmite por Radio República. Hoy quiero empezar por allí. Quiero recordarles a quienes los haya podido olvidar, que no creo, pero bueno, voy a recordarles que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Este día 8 de marzo fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas como el día 8, como el Día de la Mujer. Es un día muy especial en el año, quizás de los más importantes del año, sino el más importante de los más importantes en el año. Es un día en el que se rinde homenaje, se hace un reconocimiento a ese 50% de la humanidad que es el responsable esencial
de que existan familias estables, de que existan lazos familiares, de que la familia, que es esa célula esencial de la sociedad, sin la cual no existiría la sociedad humana tal como la conocemos, es la responsable de que exista, sobreviva, resista y se consolide esa célula fundamental de la sociedad que le da sentido a la existencia de la humanidad. Luego, por supuesto, hay muchas otras cosas que se pueden decir, no solamente el saludo, veraje y ese reconocimiento, sino que vamos a empezar por algo muy importante, que es hay que recordar que desgraciadamente hay que hacerlo, no debería ser necesario, pero es necesario hacerlo, es recordar que todos los seres humanos, independientemente de su sexo, raza, origen familiar, educación, rol que desempeñen en la sociedad, etcétera, tienen exactamente iguales derechos. Y en principio también merecen todos el mismo respeto. De luego, con la excepción de aquellos que a través de sus acciones personales, individuales, demuestren que no merecen respeto y que son seres despreciables, como nosotros conocemos ya a muchos que públicamente son seres despreciables. Desafortunadamente, nuestra cultura es predominantemente machista y eso se traduce en una cantidad de violaciones a ese principio básico de la igualdad de derechos y de la igualdad en el respeto. Y por consiguiente se viola ese principio y se produce en una serie de fenómenos que son una mancha en la historia de la humanidad. Incluye femicidios que ya hemos visto que cada día en nuestro país el número de femicidios no cesa de crecer, de falta de respeto, de situaciones en las que por el mismo trabajo ganan sueldos inferiores, las mujeres, en fin, desgraciadamente eso es un fenómeno con el que ocurre y con el que hay que lidiar. Y una de las razones de que exista este Día Internacional de la Mujer es precisamente para tratar de lidiar con esos problemas, para tratar y recordar de que ese 50% de la humanidad que es responsable prácticamente o tiene la mayor responsabilidad en que exista la familia, ese 50% merece todo nuestro respeto, al igual que cualquier otro ser humano merece todo nuestro respeto y que merece disfrutar de iguales derechos. Desgraciadamente, repito, estos derechos no son preservados tal como derechos y respeto no son preservados y recibidos tal como debería ser, y por eso es bueno que exista un día como este en el que se hace el recuerdo prácticamente se hace ver que estamos como humanidad, como seres humanos, todavía tenemos un camino que andar en restablecer ese principio de la igualdad de derechos y el mismo respeto hacia todos los seres humanos. Y desafortunadamente en la cultura machista las mujeres han llevado, o la mujer ha llevado la peor parte. Repito, ha recibido a lo largo de nuestra historia, en la historia de la humanidad en general, una cantidad de violaciones a sus derechos, de los cuales he mencionado tan solo unos pocos, que van desde la muerte, el abuso, los abusos sexuales, el trato inferior o trato desigual en las cuestiones que tienen que ver con cuestiones laborales, en fin. Desgraciadamente eso es algo con lo que hay que lidiar y es bueno que exista un día que en el año que nos recuerden no solamente rendir un homenaje simbólico
o un homenaje, como quien dice, para cumplir con un deber o con una cuestión social, sino para recordarnos que esta cultura tiene que irse modificando. Naturalmente hay que, para no ser tan pesimista, pues hay que señalar que esa cultura machista ha venido evolucionando. Afortunadamente muy lentamente, pero ha venido evolucionando, y ahora las mujeres desempeñan roles que antes tienen y ejercen derechos a los que antes era inconcebible que accedieran, desempeñan esos roles y se les reconocen esos derechos y los ejercen en una medida en que, repito, hace 50, ya no digamos 100 años, era simplemente impensable que pudieran ejercerse. De manera que sí vamos progresando, pero el progreso es sumamente lento y se requiere acelerar ese progreso y hacer constantemente conciencia de que es necesario acelerar el momento en que todos los seres humanos, repito, disfrutemos de los mismos derechos, en que todos los seres humanos recibamos el mismo respeto que es inherente a la condición de ser humano. De manera que, de nuevo, mis saludos personales, mis saludos en nombre del Partido Acción Ciudadana, y repito, tenemos un espacio, este partido tiene un espacio en esa lucha y ocupa un espacio en esa lucha porque la cultura machista se vaya desvaneciendo y, por supuesto, mientras más rápido se desvanezca, mucho mejor. Pasando a otro tema, estimadas amigas, amigos, vuelvo a insistir en un principio que sostiene el Partido Acción Ciudadana. Quiero insistir en la necesidad de que las fuerzas realmente opositoras, ese mínimamente 80% de la población nicaragüense, logre alcanzar la unidad, logre sentir que existe una opción que la unifique en la acción. Ya estamos claros que estamos unificados en el pensamiento, todos, ese 80% de nicaragüenses estamos unificados en el pensamiento en cuanto a que rechazamos, repudiamos y deseamos salir de una vez por todas con esta sangrienta dictadura, con esta dictadura inhumana, salvaje, bestial, que nos está acosando. Pero esa unidad en el pensamiento, en el rechazo que tiene esa enorme cantidad de gente, de pobladores nicaragüenses, tiene que traducirse en acciones, ya sea, y ese es un camino que habría que decidirse, ya sea en acciones que conduzcan a unas elecciones justas, libres y transparentes, o ya sea en acciones que conduzcan a la caída del régimen mucho antes o antes de las elecciones estas que han sido programadas, y que impulsione el régimen de tal manera que se pueda establecer un gobierno de transición que desmantele la dictadura y que organice un proceso electoral justo, libre y transparente posteriormente. De manera que, independientemente de esto, del camino que los acontecimientos siguen, para seguirlo con éxito ese camino es preciso la unidad de esas fuerzas opositoras, la unidad, repito, en la acción. Ya estamos unidos en el sentimiento, falta unirnos en la acción, y se requiere entonces para eso que surjan opciones que produzcan, que hagan que esa unidad en el pensamiento, en el sentimiento, se traduzca en una unidad en la acción, que por cualquiera de los caminos, de esos dos caminos que están ahí abiertos y que hay que explorar, conduzcan al destierro de la dictadura, al desmantelamiento de la dictadura y, por supuesto, a que haya justicia y se inicie el camino hacia la democracia. Desafortunadamente, tenemos que señalar, para no agotar el tema, en estos recientes días, dos acontecimientos
que muestran que quienes aparecen en las cúpulas de las organizaciones presuntamente opositoras, organizaciones que no sabemos exactamente cuál es su envergadura, cuál es su magnitud, pero las cúpulas que aparecen, de repente uno ve unas actitudes que descorazonan o que hacen pensar que esa unidad está todavía muy largo de alcanzarse, esa unidad de la creación de esa opción que dé confianza y que haga, repito, que se traduzca en acciones el sentimiento que albergan la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Quiero señalar, repito, dos acontecimientos en los últimos días. Vimos un acontecimiento, por ejemplo, que tristemente la organización denominada UNIR trató de atraer hacia su directorio a un destacado líder del movimiento campesino. Lo hizo el intento de presentarlo, montó incluso una ceremonia, un evento para presentarlo a este amigo miembro del movimiento, líder del movimiento campesino, presentarlo como miembro de su directorio, y que le fracasó a última hora porque aparentemente, indudablemente, este líder campesino debe haberse dado cuenta a última hora de la trampa en que estaba cayendo. Lo estaban tratando de atraer a su directorio, y de esta manera lo que estaban haciendo es introduciendo, institucionalizando y dándole carácter de división seria e institucionalizada a los conflictos que indudablemente existen dentro del movimiento campesino. Repito, afortunadamente, pues el amigo líder campesino se dio cuenta de que lo estaban instrumentalizando, lo estaban usando, y que estaba contribuyendo, de esa manera lo estaban haciendo contribuir a la división de este movimiento campesino, que es una división más en el cuerpo nicaragüense. Luego, creo que habría que señalar también que la Alianza Ciudadana sigue resistiéndose a entrar en conversaciones con la coalición nacional como un todo, y que sigue insistiendo en esa táctica divisoria de insinuar la posibilidad, a través de una comisión que han creado, la posibilidad de hablar, de conversar, de sentarse y de buscar acuerdos con las organizaciones una por una que están comprendidas en la coalición nacional. Es decir, que se resisten a hablar con la coalición nacional, a conversar, a buscar acuerdos con la coalición nacional, acuerdos unitarios, pues esencialmente como un todo, y insisten en conversaciones bilaterales, lo cual significa dos cosas. En primer lugar, obviamente, causar divisiones dentro de la coalición nacional, y en segundo lugar, es ejercer una hegemonía política, y a la hora, por supuesto, de elegir candidaturas, etcétera, tener la vara alta en la decisión de esas candidaturas, ejercer la hegemonía y dirigir, es decir, siempre con aquella filosofía de que no unámonos, sino que únanse a mí. No juntemos nuestros esfuerzos hombre con hombre en pie de igualdad, sino que vénganse ustedes y júntense a mí, que aquí está su jefe, aquí está la organización madre o padre de ustedes, organizaciones que son insignificantes o que no tienen la trascendencia que tenemos nosotros. Esa filosofía sigue ejerciéndose y ha sido una de las dificultades en que esencialmente se ponen los intereses personales y los intereses de grupos, de algunos grupos, por encima de los intereses de la nación. Y que, repito, hacen que uno se sienta un poco desesperanzado a veces por el hecho de que, en vez de que a medida que pase el tiempo se vaya
solidificando, se vaya consolidando, se vaya mostrando más cercana la posibilidad de esa unificación que traduzca, repito, el sentimiento en acciones concretas, que esa posibilidad, más bien que acercarse, permanece a igual distancia o quizás incluso se aleja. De manera que queremos hacer nuestra política como PAC es de dar nuestro pequeño grano de arena, nuestro aporte a que haya una unificación, a que se cree esa opción que dé esperanza, confianza a los nicaragüenses de que no van a haber más traiciones, de que se va a luchar por el porvenir de Nicaragua y no por el porvenir de determinadas personas o de determinadas organizaciones. Nuestra posición ha sido siempre consistente en ese sentido. Luego, tenemos que señalar, y quizás un poco dentro del mismo campo de acción, dentro del mismo tema, queremos señalar que el Partido Acción Ciudadana tuvo una asamblea general el pasado domingo 28 de marzo, y que en esta asamblea diríamos que privó siempre, repito, afortunadamente, privó entre los concurrentes ese mismo sentido de que hay que buscar cómo crear un frente único y que ese frente único tiene el propósito de caminar, ya sea por el camino de buscar cómo implosiones a través de la resistencia cívica, de movilizaciones y de otro tipo de acciones de resistencia cívica, y buscar cómo implosione la dictadura y su pandilla, o el otro camino, el de llegar a las elecciones con la garantía de que las elecciones sean justas, libres y transparentes, de tal manera que no haya ninguna posibilidad de que el orteguismo haga fraude, y de tal manera que el orteguismo sea absolutamente derrotado y pierda en las elecciones no simplemente la presidencia y la mayoría de la asamblea, sino que pierda el poder, que es lo esencial para que no repitamos la historia de 1990, en la que el frente 91-96, en la que el frente orteguista pierde las elecciones, pero maneja el poder esencialmente en 1990-96, prácticamente casi todo el poder. En 96, una cuota importante de poder que lo permite ser socio de Alemán y posteriormente de convertir a Alemán en su rehén, y a Enrique Bolaños en un presidente asediado por la asociación Alemán-Ortega, en la que, por supuesto, asociación en la que Ortega es el gran jefe y Alemán es el rehén sujeto a la voluntad y a los designios de ese gran jefe. De manera que tuvimos esta asamblea el 28, y quizás podríamos consignar que la decisión principal que tomamos en esta asamblea fue la de participar, porque hay que saber, o hay que recordar a quien desconozca, que dentro de la UNAV y el PAC, el Partido Acción Ciudadana, es miembro de la UNAV. Dentro de la UNAV se está llevando a cabo elecciones primarias que esencialmente aspiran o tienen como mira el elegir precandidatos a las diputaciones nacionales, departamentales y en el Parlacén. De manera que se tomó la decisión de participar en estas elecciones primarias para seleccionar precandidatos a diputados. Posteriormente, obviamente, una vez terminada, y esto es claro que se aspira o se participa sobre la base de que estas van a ser unas elecciones
democráticas y transparentes estas elecciones primarias y que van a desembocar en la selección de precandidatos que deben tener las cualidades necesarias, es decir, sean gente insobornable, digna y de principios firmes, que garanticen que posteriormente ya sea que se destierre en forma definitiva la dictadura orteguista por una vía o por la otra, garanticen que se va a cumplir con lo que el pueblo nicaragüense está pidiendo y está demandando. Luego, esta etapa va a concluir, la selección de los precandidatos. Creo que haya un calendario que, si no recuerdo mal, establece que la elección final va a estar terminada a finales de abril, es decir, un poco más de un mes para hacer esa elección. Y complementariamente entonces a la decisión que tomamos de participar en las elecciones primarias, también decidimos que concluida esa etapa en las elecciones primarias, a medida, por supuesto, el proceso político que está viviendo el país se va a seguir desarrollando. El país está inmerso en ese proceso y obviamente va a seguirse desarrollando. Y de acuerdo, entonces la decisión fue que de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando a medida que el proceso se desenvuelve, el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, y sus órganos de gobierno irán tomando las decisiones que, repito, de acuerdo a las circunstancias, a su juicio, a nuestro juicio, fortalezcan la lucha por alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Y no es inútil repetirlo, los objetivos que nos hemos propuesto es la construcción del Frente Único para exterminar definitivamente a la dictadura. Y quiero enfatizar definitivamente, porque mucha gente creyó que con la elección de 90 se había exterminado a la dictadura, y la dictadura 30 años después sigue tan campante como el Johnny Walker. Sigue adelante caminando y no ha dejado de caminar en todos los años transcurridos a partir de ese juego que nos recuerda el tipo, un juego que jugábamos cuando éramos niños, no sé si todavía se juega, el juego del gana la pierde, en el que el que ganó perdió, y eso no puede ser. Entonces, un frente único que alcance ese objetivo propuesto de exterminar definitivamente a la dictadura, y para luego, exterminada la dictadura, despojada la dictadura de todo poder, hacer que la justicia resplandezca. No puede haber impunidad. Hay mucha gente que está jugando al juego de la impunidad, al juego de la cohabitación, al juego de la convivencia. El PAC no cree en ese juego de la cohabitación. Y su aspiración es ese frente único para que la justicia resplandezca y para que iniciemos el camino hacia la democracia. Esos son los resultados esenciales de esta asamblea, que afortunadamente vino a ratificar el camino que el comité ejecutivo había emprendido. Y luego, para finalizar, voy a terminar haciendo tratando de obtener alguna respuesta, desde luego no una respuesta inmediata, a una pregunta que me he venido haciendo desde hace largo rato y que no he podido encontrar una respuesta que me satisfaga. La pregunta es: ¿qué gana o qué cree ganar la dictadura con poner todas las trabas que está poniendo al ingreso de ciudadanos nicaragüenses o de otros países, de cualquier país del mundo, a Nicaragua, el ingreso a Nicaragua por la vía aérea? ¿Qué gana o qué cree ganar? Para mí eso es una cosa que lo he pensado y no encuentro una respuesta que me satisfaga, porque lo primero que se le ocurre a uno es que es obvio que al bloquear la entrada de líneas aéreas
porque efectivamente eso es lo que se está haciendo, bloquear la entrada de líneas aéreas a Nicaragua, de tal manera que quien no lo sepa, quien no lo sabe que lo sepa, solamente 2 líneas aéreas están volando a Nicaragua, solamente 2, y un número de otras líneas aéreas han decidido o tienen en suspenso su decisión de cuándo reanudan los vuelos a Nicaragua en función de las decisiones que tome el gobierno y que el gobierno proceda a desbloquear el ingreso de estas líneas aéreas, eliminando obstáculos que está poniendo y que sabe que son obstáculos casi insalvables, a menos que se tome una enorme cantidad de acciones que son innecesarias, absolutamente innecesarias, y que entorpecen la posibilidad de volar a Nicaragua. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Qué creen que ganan? ¿Qué ganan o qué creen que ganan? Tal vez una respuesta, uno podría decir, bueno, ¿será que lo que desean, a pesar de que saben que significa que ese bloqueo que están haciendo significa que a Nicaragua dejan de entrar varios cientos de millones de dólares y significa la quiebra de una cantidad de empresas que precisamente viven del turismo nacional, del turismo internacional, y que, entre las cuales podemos enumerar hoteles, restaurantes, guías turísticos y algunas otras actividades correlacionadas con el turismo internacional? ¿Será que tienen la perversa idea de quebrar a las organizaciones actualmente existentes que viven de ese turismo internacional para, una vez que estén quebradas, quitar las restricciones, permitir que fluya de nuevo el tráfico de viajeros internacionales y entonces ser ellos quienes se encarguen de montar los nuevos negocios, las nuevas empresas que atiendan ese turismo internacional? O sea, ¿será que acarician esa perversa idea? Por otro lado, uno también puede pensar, y no es excluyente, que además de eso, en la situación actual, previo a las elecciones, han tomado la decisión de que no venga mucha gente a Nicaragua, porque puedan estar conscientes de que esa gente que vive en Nicaragua permanece acá unos días, una semana, 15 días, un mes, lo que sea, y una vez que regresa a Nicaragua, empapada de la realidad nicaragüense, regrese a su sitio de origen, a sus países de origen, y cuente la verdadera realidad nicaragüense y no la que quieren pintar por medio de sus sicarios y sus payasos, quieren pintar en el exterior la dictadura. De manera que me he preguntado cuál de estas cosas serán las dos cosas, o será algo más que uno no logra todavía percibir. De manera que si alguno de nuestros estimados amigos, amigas que nos escuchan, tiene una respuesta, de alguna manera podría hacérsela saber a nuestro programa o a cualquier estructura del PAC con la que esté familiarizado. Y termino entonces, estimadas amigas, amigos, rindiendo una vez más nuestro tributo de homenaje, de cariño, de respeto a la mujer en general y a la mujer nicaragüense en particular, y todavía más en particular a aquellas mujeres que están presentes en nuestra vida cotidiana. Un saludo a todas ellas, nuestro homenaje, nuestro respeto para todas ellas, y que nuestros deseos de que la situación actual, la cultura actual predominantemente machista y irrespetuosa hacia muchos derechos de ellas, que esa actitud vaya desapareciendo lo más pronto posible por el bien del país, que precisa del concurso de estas mujeres, que ha sido restringido, que se les ha impedido en buena medida dar todo lo que pueden dar a Nicaragua. Buenas tardes, estimados amigos, amigas. Una vez más, nuestras gracias por su atención.
Que tengan un buen día. Análisis y comentario de Moisés Hassan. Análisis y comentario de Moisés Hassan. Frase del día: el prejuicio contra el color del que tanto se oye hablar no es más fuerte que el del sexo. Es producido por la misma causa y se manifiesta muchísimo de la misma manera. La piel del negro y el sexo de la mujer son evidencia a primera vista de que estaban destinados a someterse al hombre blanco sajón. Elizabeth Cady Stanton. La autora de esta cita hace una gran crítica a la mentalidad del supremacista blanco, la cual hace que los hombres cultiven un odio en contra de otros hombres de raza distinta y contra las mujeres sin importar la raza. El día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, día que originalmente fue denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En esta fecha se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de la emancipación de la mujer y su desarrollo íntegro como persona. Este Día Internacional fue institucionalizado por las Naciones Unidas en el año 1975 y tiene sus raíces en el movimiento obrero a mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencia en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz, con los siguientes antecedentes principales de la lucha de la mujer. 1857, un grupo de obreras textiles decide salir a la calle de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajan, en lo que será una de las primeras manifestaciones para luchar por los derechos laborales. Junto al trágico suceso que ocurrirá el 25 de marzo de 1911, será el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que declarará la ONU oficialmente en 1975. Otros hechos históricos acontecidos un día como hoy, 8 de marzo. En el año 2018, con motivo del Día Internacional de la Mujer, millones de personas de 177 países, en su mayoría mujeres, desbordan las calles de las principales ciudades del mundo reivindicando el fin de la violencia, el acoso y por la igualdad material entre hombres y mujeres. En España se producen las mayores movilizaciones. En el año 1965 inicia la conocida Guerra de Vietnam, fruto de la Guerra de Indochina, cuando 2 batallones de infantería marina estadounidense, con un total de 3.500 hombres, desembarcan en Da Nang, Vietnam, para proteger la base aérea, por orden del presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. En 1910, en España, a través de un Real Decreto, el gobierno de España autoriza por igual la matrícula de alumnos y alumnas, permitiendo acceder a ambos sexos a la enseñanza superior en igualdad de condiciones. Y así, estimados radioyentes, hemos llegado al final de esta su revista Es Ahora Nicaragua, que se transmite por esta Radio República, la señal patriótica de Nicaragua, invitándolos para mañana a las 2 de la tarde en otro interesante programa. Tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua.